Me da mucho gusto saludarlas. Soy Enrique Acevedo, soy periodista, trabajo en la televisión, en la radio. Se supone que yo estaba programado para hablar mañana en un panel sobre paternidad. Desafortunadamente, pues, entre la salud del Papa, el mensaje sobre el Estado de la Unión de Trump y lo que pasa en el mundo, tuvimos que ajustar el calendario, lo cual me da mucho gusto porque estaba mucho más nervioso de hablar sobre paternidad, que es un asunto que no entiendo tan bien y sigo resolviendo todos los días con mis hijos y claramente soy muy malo en eso. Pero bueno, ahí me parece que de eso serviría la conversación, de una especie de terapia colectiva. Pero hemos decidido cambiarlo hoy para platicar de otro tema que también es muy importante y me parece muy vigente y que espero resulte interesante para todas ustedes, para todos los que nos acompañan el día de hoy. Tiene que ver con el momento que estamos viviendo, y hablaba un poco de esto Mercedes con Marilena Salinas, no solamente en nuestro país, en la región, sino en todo el mundo, y el papel que juegan los medios tradicionales, la prensa escrita, la radio, la televisión, en este nuevo contexto. Yo empezaría platicándoles de algo que pasó en abril de 1984. En abril de 1984 explotó un reactor en la planta nuclear de Chernobyl, en la entonces Unión Soviética, hoy Ucrania, y uno de los frentes en la guerra en ese país. Cuando sucedió la explosión, los líderes gubernamentales de la entonces Unión Soviética hicieron todo lo posible en su control, usaron todo su poder para esconder la verdad, para manipular los hechos, y con esto muchísima gente, cientos de miles de personas fueron expuestas a niveles de radiación mortales, causando una catástrofe humanitaria que marcó la vida de generaciones en esa parte del mundo y en realidad en toda Europa. No obstante, con todo el control y todo el poder que ejercían estos líderes, con este sistema que permitía manipular y esconder la verdad y los hechos, fue en cuestión de días para que el resto del mundo se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, para que se tomaran acciones que permitieran prevenir mayor pérdida de vidas y comenzara no solamente a recuperarse la comunidad alrededor de la planta de Chernobyl, sino se empezara a desmoronar el muro que había impuesto la Unión Soviética y esta bipolaridad que vimos durante la etapa de la Guerra Fría. Lo que quiero decir con esto es que no importa qué tan poderoso sea el personaje o el sistema en el que opere este personaje, la naturaleza de los hechos no cambia. Las sociedades pueden elegir ignorarlos, pero la naturaleza de estos hechos no cambia. Sea Donald Trump, sea Javier Milei, como escuchábamos hace unos instantes, sea quien sea el líder, un líder populista, un régimen autoritario, esta naturaleza de los hechos no se modifica. Las sociedades sí pueden elegir ignorar estos hechos, y eso me parece que es fundamental para la conversación que vamos a tener, porque los medios tradicionales hoy viven ante este doble desafío: el ascenso de figuras autocráticas, de líderes de corte dictatorial en muchas partes del mundo, ¿no? El ascenso de la extrema derecha, de la que ya hablaban Mercedes, Marilena Salinas, pero también de gobiernos de izquierda con este ánimo autoritario, y su capacidad para explotar las divisiones, la polarización, y en ese sentido generar más confusión y generar más caos. Es la arena en donde ellos realmente operan con todo poder. Y del otro lado, el otro desafío, pues una necesidad real, un reclamo absolutamente legítimo entre la población, entre las audiencias, de que exista mayor rendición de cuentas, mayor transparencia en el trabajo periodístico, en el trabajo que hacemos en los medios de comunicación. Y cuando digo medios de comunicación, me detengo solo para decirles que se ha convertido en un término que agrupa muchas cosas. Cuando decimos, Enrique, ¿tú trabajas en los medios?, me preguntan a veces, y la verdad es que yo les digo, pues no, yo trabajo para N+, yo trabajo para Grupo Fórmula, yo colaboro con el Washington Post o con El País,
pero no trabajo en los medios. Y me dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia de lo que estás tratando de decir? Es que ahora los medios incluyen muchas cosas, también incluye desinformación, propaganda, rumores, conspiraciones, incluye a alguien en YouTube que se sube a hablar sobre un tema noticioso sin ningún tipo de accountability, como dicen, ¿no? Sin ningún tipo de rendición de cuentas con la audiencia. Si yo mañana en el noticiero que tengo el privilegio de conducir por las noches en Canal 2 me pongo en el escritorio y digo algo que es absolutamente falso, una mentira y exagero o trato de impulsar una teoría de la conspiración, pues la audiencia, primero que nadie, tiene la capacidad de hacerme a mí rendir cuentas y decir, oye, esto que estás diciendo, esta cifra que estás presentando, este dato que diste, este apellido que dijiste mal, cuando te equivocaste y diste una ubicación que no es la correcta, todo eso diluye mi confianza y mi credibilidad, y de eso vivo. La gente que se sube en un medio como Twitter y puede decir lo que quiera, y eso enciende esta polarización y esta división, no. Entonces, por eso me detuve en esta idea de los medios, para que, de nuevo, como audiencia, tomemos mayor responsabilidad sobre lo que eso significa. Pero bueno, regresando al momento que vivimos los medios de comunicación, la primera parte, y esto que hablaba del ascenso de líderes autoritarios, ahí hay un componente fundamental que son ustedes como audiencias. Yo siempre utilizo un poco el asunto de la comida para hablar de esta parte del mensaje. Cuando yo era chiquito, hace mucho tiempo, en México abrió el primer McDonald's. La primera sucursal de la cadena McDonald's en México. Y las filas, ahí en Periférico Sur, eran kilométricas. O sea, había gente que esperaba, se formaba a 6 de la mañana en su coche para entrar al Automac y se quedaba ahí hasta la hora de la comida. Había un furor, ¿no?, por esto que estaba llegando y que representaba pues una nueva forma de alimentarse, mucho más conveniente porque era rápido, porque era atractivo, ¿no? El paquete, ¿no?, en el que veías ahí la hamburguesa y las papas y todo, pues era muy divertido y había juguetitos. Entonces era fácil, era barato, era conveniente, y la gente pues empezó a comer más comida rápida porque pues no había tiempo de otra cosa y porque era bonito para los niños el juguete y todo. Y empezó a crecer esta cultura de la comida rápida y un poco más la comida chatarra, y nos alejamos de pues la preparación de los alimentos que realmente tienen valor nutricional, y en las escuelas empezó también a proliferar la existencia de esta comida, y hoy, tantos años después, empieza a haber una especie de movimiento de reacción donde decimos, ¿qué estamos comiendo? ¿De qué nos estamos alimentando? Qué tóxico todos estos alimentos ultraprocesados y estas grasas trans y este elevado contenido calórico en la comida no me está haciendo bien, no me siento bien. ¿Por qué después de una comida me siento tan mal sin energía? Bueno, lo mismo está pasando con la información. Pasamos de un modelo absolutamente concentrado de información a la apertura total, a poder, con este aparatito que traigo por algún lado, tener acceso a más información y más conocimiento de la que tenía Barack Obama cuando llegó por primera vez a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos. Y ahora más con las tecnologías de inteligencia artificial. Y nos llegó esto sin un instructivo de cómo utilizar, sin un método, de una palabra que me parece horrorosa, el concepto de alfabetización mediática, ¿no?, alfabetización informativa. No sabemos cómo consumir esto, como no sabíamos cómo consumir esa comida rápida y esa comida chatarra cuando empezó a proliferar ese sistema. Y lo que significa es que estamos inundados de información, que nunca ha sido más difícil distinguir entre los hechos y la realidad, que incluso para quienes nos dedicamos a esto es un trabajo diario de verificación, de responsabilidad, que más que nunca estamos compartiendo entre nuestros círculos de amistades, de familia, contenido que es tóxico, que desinforma, que no atiende a los hechos y a la realidad, que desestima el valor de la ciencia y de las instituciones que se dedican a generar un diálogo colectivo que nos permite vivir en democracia. Porque cuando no compartimos estos hechos verificados, cuando no compartimos esta confianza, cuando la versión de lo que ocurre depende de la emoción de cada quien y no de un proceso racional y empírico sobre lo que está ocurriendo, entonces empieza justamente a diluirse esta confianza y este sistema de vivir en democracia. Yo entiendo por qué las audiencias y las sociedades están buscando opciones en estos regímenes más cerrados y más autoritarios. Y esto tiene que ver
con que la democracia tiene dos dimensiones: la de la legitimidad, que alguien llegue al poder a través de los sistemas que hemos creado para que sea legítimo, las elecciones, partidos políticos, el respeto a las instituciones, al marco jurídico, pero también hay una dimensión muy importante de resultados que se ha desatendido. Y ahora que la democracia en muchos lados no ha logrado cumplir con la expectativa de esos resultados, pues la gente se voltea, por ejemplo, en un lugar como en El Salvador, en donde la inseguridad llegó a tal grado que era el problema más crítico en el país, como en muchas partes de nuestro país, pues la gente dijo: yo estoy dispuesta a sacrificar garantías individuales y ciertas condiciones con tal de que me resuelvan el tema de la seguridad, porque ya no puedo más. Y entonces esto abre el camino a la llegada de un líder como Bukele, que bueno, malo, regular, cada quien puede tener su juicio, yo por supuesto tengo el mío, ha resuelto el problema de inseguridad. Objetivamente los resultados están ahí, el índice de homicidios en El Salvador ha disminuido dramáticamente. Y esto ha permitido que un líder como Bukele, quien ha erosionado las instituciones, el equilibrio entre los poderes, pues tenga estos niveles de popularidad. Entonces, simplemente para cerrar, para no estar aquí como merolico hablando demasiado, recordarles esta ecuación en donde, por supuesto que hay un poder que controla estas instituciones, hay intenciones en estos líderes populistas y autoritarios, pero no estamos indefensos como sociedad. De hecho, somos la parte más importante de esa ecuación. Y eso pasa por un consumo mucho más responsable de la información, un consumo mucho más exigente de la información. Cuestionen a sus medios, cuestionen el contenido que les dan, las fuentes que se utilizan, pidan excelencia en sus medios y aprendan a diferenciar entre el contenido chatarra y rápido y el contenido de calidad que sí genera un valor, si no nutricional, pues un valor informativo, intelectualmente, digamos, supremo para los consumidores. Me despido solamente diciendo eso, ¿no? La naturaleza de los hechos no cambia, pero sí las sociedades tienen la posibilidad de ignorarlos. Así que, pues, como siempre, muchas gracias por haberme invitado. Qué pena que no los puedo acompañar mañana para hablar de paternidad, me hubiera hecho mucho bien, me hubiera ahorrado un par de sesiones de psicoterapia, pero sigan disfrutando, por supuesto, de este gran evento y gracias por tenerme aquí. Muy buenos días. Gracias.